Buenos días, probando el canal de español, ¿me escuchan? Hey, back again. This is a session on hydrogen. Green Esta es una hydrogen sesión in sobre particular focus. What hidrógeno we're really verde. concerned about is emissions here. Lo que Green hydrogen realmente nos study. preocupa son las It's about the emisiones, opportunity for rapid transition with green hydrogen. In a basic oportunidades para la factory, transición we have a rápida challenge. We have y very tenemos un high carbon desafío. processes or high greenhouse Tenemos gas processes such as shipping, procesos de steel, mucho cement, carbono, etc. como We need to find acero, solutions. cemento. When I've shared a panel with my Tenemos friends que from encontrar Japan Iron and Steel soluciones. Federation a couple of times now, they've been talking a great story about 2050 green steel. But what they're talking about Para is que also tengamos 20 acero years verde hasta of el 2050, pero introducing también se está gas hablando en to 20 replace the años de really high introducción carbon coal de and coke gas para as a transition. sustituir Yikes. el Because under carbono y el our coque de carbono, models, to get emissions el down carbón y el 50% coque de carbón globally, que son we muy can't elevados en afford this carbono. transition period. Y eso If también hay we que reducirlo. build Pero 20 si seguimos years así, of no gas, podemos rely on gas for contar 20 con un years, periodo tan we'll blow amplio out de all our transición, numbers. So we porque need to get nuestros thinking números van about a explotar. how else we Entonces can get tenemos through que this. pensar en Well, cómo actually, it más looks like podemos there's a hacer. solution, a potential Bueno, solution, parece que which existe is la if we solución. leapfrog Que past the gas solution that many of the incumbent si nos industry have been talking conectamos about, a and la this includes, solución by the way, de the gas Chinese del iron and steel pasado, industry, despite y very esto interesting incluye varias industrias developments around como green la industria del hydrogen, acero the de China, majors like pese Baowu al Steel, hidrógeno Hebei Iron verde, and Steel los grandes como are Baowu planning on Acero gas y as a Huawei Acero transition están from planeando coal to gas como una eventually hydrogen. transición If we can del carbón shift para to hidrógeno high eventualmente. Si volume, podemos low cost transicionar green para hydrogen or un blue hydrogen if necessary, but there's a few hidrógeno caveats there, verde then we de can avoid the gas bajo costo, problem and all its podemos problems evitar of el gas. methane leakage from the supply across the Y supply todos system. esos And problemas really, como gas is like a shot eh, of adrenaline los in the war on escapes en la fire. cadena de It's not a good abastecimiento solution. y Better otros than problemas coal, but not good podrán enough ser to be mejorados. given the Entonces, la drastic solución reductions we es have to achieve. mejor que el So carbón, pero that's the no bueno lo discussion suficiente, today. considerando las I want to reducciones tell you drásticas there que are a tenemos que number of alcanzar. Esa es la colors discusión of hoy. blue, just so that you Quiero know. decirles que hay varios There are colores de azul black para que hydrogen sepan. from coal, Existe el not very good hidrógeno in emissions. Most negro de hydrogen carbono, no today muy bueno is en produced emisiones. from either La mayor parte del coal hidrógeno hoy se or produce gas, de which will be carbón called o grey gas. hydrogen, or there's a process now called turquoise hydrogen. También Look existe it el hidrógeno complicated. gris. Maybe Thierry or Hay un Padua will need some more proceso hoy details. que We've also got produce ese tipo de pink hidrógeno, pero es hydrogen todo muy complicado. produced También from tenemos nuclear. hidrógeno Well, that is low rosado, carbon. producido por We energía said in our nuclear. technical expert group report for the European Commission last year, Ese despite es, the ese es challenges de and bajo carbono. uncertainties about the Y genocidic como harm conversamos emissions con la of nuclear, it is AIE, low carbon. That is es de bajo low carbono carbon pese a hydrogen los as far as we're desafíos. concerned. And then there's Es blue hydrogen hidrógeno de bajo generated carbono. Y from después gas with carbon existe capture and hidrógeno sequestration. azul, generado So that's fine. de It gas meets de our secuestro de overarching carbono. threshold that Ese está we're bien, talking about, the pero European necesita taxonomy is talking about, infraestructura. of 100 Y la grams of taxonomía está CO2 hablando sobre eso, per nosotros estamos hablando kilowatt hour. sobre eso, But de leakage 100 across the system has to be kilogramas de addressed. kilowatt You need to hora, pero measure es emissions necesario from que wells lidiemos in. con That is not really happening el in industry, escape en apart el from one or two sistema. players. So challenging that one.
and then there's green hydrogen. Y eso Green todavía no hydrogen está is produced ocurriendo, porque hay renewable uno o energy. dos players Not que a no lo lot están around in the world haciendo. at the moment. But Entonces, hopefully, as we hidrógeno grow, there's verde. green ammonia or Todavía no existe ammonia mucho de eso produced en as el solid mundo. green Existe hydrogen. amonia There's all verde o sorts of amonia byproducts. producida This is what con this hidrógeno session verde. is Hay about. todo tipo de I'm very subproductos, excited es de eso que se because trata we've got la a decisión. really cool Estoy panel. encantado porque But tenemos first, un I need panel to muy do a couple of interesante. housekeeping issues. Pero antes Thanks to our tenemos sponsors. que You've darles heard algunos Michelle asuntos. talk about that Gracias before. a But nuestros we can't do this without our patrocinadores. sponsors. Ya escucharon a We Michelle, need them pero no podemos desperately. We hacerlo rely on sin Credit nuestros Suisse, the patrocinadores. sponsor of today's Los session. necesitamos We had Marissa Wu desesperadamente. give a great talk earlier Contamos on, and she mucho con will nuestros join me again patrocinadores, later this afternoon particularmente to los que talk están about the apoyándonos new en esta sustainability sesión. paper that we're Ya releasing later escucharon de today. Marisa, estuvo con We've nosotros had mañana, vamos a verla más Pingyang adelante. Asset Management of China, which Tuvimos is a really, Pinyan, gestión really de activos thoughtful de China, organization in terms of mobilizing capital que and es una participating in organización Chinese green que bond ha market. sido muy buena en Moody's, movilizar capital Luxembourg, para el Real mercado Exchange, de bonos Citi, verdes. BNP Paribas Moody's, Asset Management, SG, IHS Market, Refinitiv, Luxembourg, AllianceBernstein, and FSD Africa, and Allianz the others. Bernstein, él es Thank de you África, for los sponsoring otros. this Muchas event. gracias a todos ustedes. No podríamos hacerlo sin We have a bit of ustedes. housekeeping. There's a Q&A box. Tenemos más algunos You anuncios. can Hay tick una caja de or preguntas y rather click respuestas. and ask questions. Pueden There are clicar y hacer live preguntas. interpretations in multiple languages. Tenemos There are interpretación en vivo en varios sessions being idiomas. recorded. You will be able Hay to come back to this sesiones anytime up que till November to listen to serán these sessions siendo and the recording registradas. too. Podrán But look, let's escuchar get to our speakers las today. grabaciones hasta noviembre. Pero veamos Who are the senior nuestros panelists? I'll start off with expositores my de hoy. guest who's Falta un agreed nombre. at this Déjenme empezar stage con to mi join us very late invitado stage que because se the puso de diaries are acuerdo crazy. de Paddy entrar un Pabnahan, poco más rápido. who is the Es Paddy President and Pamalavan, CEO of Aqua es Power, presidente y which is, I CEO think, de now the Aqua largest Power, private sector power provider in que es Saudi and uno de probably MENA. los Paddy can confirm that or not, but whatever, it's a massive company. mayores And empresas de Paddy's energía story is hídrica. incredible. He's taken this from La historia de Paddy 2005 es as a startup fantástica. to now a Empezó company en of $48 2005 como billion startup y hoy es una empresa of con assets and 48 34 billones gigawatts de dólares de of energy activos y generation being managed 44 by the company. gigawatts de And it only generación de seems to energía grow. They're now building a administrados por la vast empresa y blue parece hydrogen crecer sin green parar ammonia y están plant in NEOM construyendo in northern una Saudi planta de Arabia. Paddy will tell hidrógeno us about this. verde And every time I enorme speak to him, he's got en more el things norte de in the Arabia gang. I Saudita. don't know how much he Espero can que nos tell us hable yet sobre today. esto. I'll see what he Cada vez que tells me hablamos later me cuenta today. más cosas. But we're Vamos a ver lo que va a incredibly contarnos privileged to have hoy. Paddy with us today. Estamos We've got Alsbeta muy Klein, gratos y who's the privilegiados, CEO nos and Director sentimos por General tenerlo of the aquí. International Fertilizer Association. And a good friend. Además tenemos We've a got Betty to know each other Klein, when que she's es un been gran at amigo IFC's or running IFC's eh, climate business, which he was until the beginning of y this que ha year. trabajado con You know, nosotros desde el fertilizer, comienzo. well, according to the International Fertilizer Association, it's about 1.5% of global emissions. Necesitamos Some people asociaciones say it could be up to 4%. Depends fertilizantes how you que se calculate reúnan it a nosotros. and what you Que las include. emisiones A son close muchas, pero tienen relation que of caer. fertilizer, manure, is a big problem in its own right. In the US, El the EPA abono, says that manure aunque management sea un buen contributes fertilizante, es un 12% gran to problema emissions. En So Estados this is a Unidos y very contribuye el interesting 12% area. de sus And of emisiones. course, Elsbeta's Es un área job muy is to make interesante fertilizer y claramente sustainable. We'll hear trabajo about en that. asegurar que el Thierry fertilizante pase a Leperc, ser who's the sostenible. CEO of Terry Lepperc, DH2 CEO Energy, de working DH2 on Energía, hydrogen. He's also the author of a book trabaja called con hidrógeno. También es Hydrogen el as autor the de un New libro Oil, llamado which, Hidrógeno como el nuevo hopefully will tell petróleo, us a little bit about. He's que been leading a esperamos thing called nos the cuente un poco HyVigo más sobre el Consortium, tema. which has a Ha goal of liderado un achieving consortium €1.50 de kilogram negocios cost elevados que tiene for el green hydrogen objetivo de alcanzar el in a very costo de short period, if I remember theory. You'll un tell us more. And of course, over in the US, we've got our kilograma en un friends periodo muy who have got a corto de $1 hidrógeno. a kilo Kilograma de target for hidrógeno 2030, en un which is periodo part of the muy Biden corto. Tiene una administration's meta campaign. It looks like Thierry's de going to beat that. 2030 que hace So parte de la we'll campaña hear de su about that in a minute. administración. And then we've Parece got, que va a llegar allá más and I should rápido. add, by the way, very important to note that Además, Thierry was debo founder of agregar Solar Direct, which was France's que largest solar Karen company, bought by es Engie, where he worked for a fundadora while. de The Solar reason why this Direct is important is that I remember having y a el motivo por el conversation cual about esto his importa es que estamos colleagues. teniendo At una the time, Solar conversación con Direct sus had won colegas the auction in India for solar one year. And what y Jean en Pascal ese said to me momento is solo the había una secret opción is the capital solar en management. The India. secret is the access to El capital, secreto the es la structuring. gestión de capital, el And that acceso a is capital, la estructuración de exactly capital. what the solution Y eso will es be for exactamente lo que esta solución large-scale será la hydrogen deployments. solución Vast capex. If we para can get the capital cost down, hidrógeno talking to en investors larga out there who listen escala. here, Si we podemos can do this reducir super el costo del fast. capital, escúcheme So inversores, that's podremos hacerlo súper the rápido. attraction here. Jesse Scott, Y International Director of eso es lo bueno Agora aquí. Energy,
Mary es
was before at a number of organizations. We've known each other for Fue many time, which is the International director de una de Energy las Agency, is a leading figure there. organizaciones Electric is a leading líderes en el figure, área de Euro Gas. energía. She knows energy inside out, Hay- and she knows Ella policy conoce inside out. la energía de arriba para Join us abajo y las for a políticas full también. discussion. Let me Entonces, reúnanse start, nosotros if para I una buena may, discusión. by going to Déjenme Alsbeta. empezar Alsbeta, you've con got this Alsbeta. pretty amazing Alsbeta, job of trying to tienes un change trabajo the world's fantástico de fertilizer tratar de industry, really. cambiar la But industria de los also, fertilizantes. and specifically, you've been looking at green ammonia as Y part of it. también I'm interested in the question of has demand, examinado específicamente because la amonía what's going to verde. drive volume Háblanos procurement, sobre la volume scale, demanda, is going to be the porque lo que aggregation va of a demand. motivar And you seem to la have escala es la a agregación de lot la of demanda. demand coming to the Y party. pareces Tell tener us more about your mucha story. demanda. Cuéntanos un poco más Thank you, de tu Sean. historia. And good morning, good Gracias, afternoon to Sean. all. It is my Buenos great días a pleasure to todos be on this y buenas distinguished tardes a panel. todos. Es It's un good to gran be gusto mío estar en participating este panel tan always in your distinguido. Es muy bueno conference, estar Sean, and to be participando. with all of you Es today. muy bueno participar en tus conferencias, So Sean, this como conference hoy, is all about mobilizing estar con capital todos for climate ustedes. action. Esta And conferencia for se me to trata de start, I'd like to movilizar el ask you a capital question. para la acción Could there be climática. better Voy a time to empezar con una focusing pregunta muy on sencilla. action? ¿Podría And the haber un answer is momento no. mejor para We concentrarnos en la have acción? La to do it. respuesta es We no. have to stop talking Nosotros about it, tenemos and we que have to hacerlo, do it. tenemos que parar de hablar sobre eso, I tenemos say que hacerlo. arguably it's the best time to do it now because Debo it not decir means que that human es el activity has mejor changed momento de hacerlo and hoy continues to change the climate of our planet and affect the porque life of las millions. actividades humanas It is han also not cambiado news y, that y van a companies seguir and financial cambiando. institutions need to Y prepare también no es their novedad que portfolios las and empresas investment pipelines for the risks y and las instituciones opportunities financieras that tienen come que with changing adaptarse de climate. acuerdo con los And riesgos y it's also not oportunidades que van a news that venir you con, highlighted con a el cambio strong climático. company that También takes no es good novedad financial structuring, good financial instruments, que es innovation, new importante business models, new tener buenos partnerships instrumentos to operate in financieros, such a world. buenos modelos de So negocios we know y what we aliados have to para do. operar en The este nuevo problem is mundo. clearly Sabemos lo que tenemos defined que hacer. El and the problema scientific evidence está is claramente sound. definido y las evidencias Unlike some other científicas problems son that we are solving today in the world, como such otros as the problemas que pandemic, estamos solucionando we hoy en have el a mundo, como la privilege that pandemia. we have actually defined our Tenemos un problem quite privilegio well. de We que know hemos de what the hecho issue definido is, nuestro we problema just muy need to bien. solve Sabemos it. cuál es el problema But que somehow tenemos this que year solucionar. actually feels quite Oh, different. pero este And it's año perhaps because da those of una us who sensación live in diferente. developed economies Quizás are porque seeing the effects of nosotros que climate change vivimos en in our economías communities, desarrolladas in our cities, hemos much more visto often los than we have efectos seen in del the cambio past. climático en And nuestras one ciudades, data mucho point más that que en we el all share, pasado. regardless of where we Y un live, punto en común que todos compartimos, is independientemente de this dónde changing climate. vivimos, The es IPCC el cambio en el told clima. us El recently in the IPCC report nos that we are dijo passing recientemente en su code red, informe um, que estamos and there acercándonos del lies an código opportunity rojo. Y es and ahí que pressure está la to oportunidad defend our y license to la operate, presión para whether we are defender financial nuestras licencias para institutions, whether operar, we are companies seamos looking for good instituciones returns and financieras, market share empresas buscando in a buenos greening and retornos circular economy, y parte del under the scrutiny mercado, of shareholders o and la stakeholders, economía circular, or we may discusión be in a con hardship los debate industries from the carbon accionistas, perspective, such as o mine, the podemos fertilizer industry. There estar is en la no better posición de time abatir to focus emisiones on action. como The parte de la planet industria, doesn't have como yo. time, and it is No on hay our momento hands to mejor act. para el foco So en la what can we do acción. about it? Llegó el I momento will y speak for tenemos my que sector, hacerlo the y está en fertilizer nuestras manos. industry. ¿Qué podemos The hacer? Voy International a hablar por la Fertilizer industria de los Association, which I fertilizantes. represent, is the La only global Asociación fertilizer Internacional de association Fertilizantes que representa with es la about única 400 asociación members, global de with a mission fertilizantes con to cerca promote the de efficient 500 miembros and con la misión de sustainable promover production, distribution, and la use of producción, plant distribución y nutrients. uso And de nutrientes de plantas de this forma mission plays a eficiente y critical sostenible. role in feeding the Esta world misión tiene sustainably. un papel This year, crítico para our membership alimentar el took a mundo de position manera to sostenible. reduce greenhouse Este gas año emissions nuestros miembros associated asumieron with la the posición de production of reducir nitrogen las emisiones fertilizers by at least de 30% gases per ton by 2040 en la and producción de accelerating our fertilizantes por industry's lo menos transformation to more 30% hasta sustainable practices. 2040. Estamos My acelerando discussions nuestra about industria a sustainability prácticas with the más CEOs of sostenibles. our member Mis organizations around discusiones the world sobre focus sostenibilidad con on los science, CEOs on del technology, mundo on se innovation, concentra en on ciencia, bringing business tecnología, models and innovación, financing solutions en agregar to modelos de scale. negocios, And in the next few minutes, we'll soluciones hear a financieras lot about the y scale aumentándolas en because escala. the En la scale próxima is sesión the van a key escuchar to make it mucho de happen. la escala, porque la escala es la So, clave. this brings me to the topic that I want to talk about, Esto me which is lleva al innovative asunto paths for que me trae mitigating que climate hoy, change and que associated son investment vías sostenibles opportunities. para mitigar el cambio Hydrogen is at the climático y core of las the fertilizer production. oportunidades de inversión Ammonia, asociadas. one of the building El blocks hidrógeno of all está modern-day en la fertilizers, clave is de la produced producción de using abonos. hydrogen as a Los feedstock. fertilizantes modernos The se production of producen ammonia accounts con for hidrógeno the y single con amonio.
España. La producción de abono responde
por más del 50% del hidrógeno producido anualmente. El desarrollo de hidrógeno verde es fantástico. Si el mundo consigue destrabar los procesos de producción de hidrógeno con base renovable, va a abrir el potencial de transformar varios sectores difíciles de descarbonizar y reducir o incluso remover sus huellas ambientales. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de commodities, que es una de las áreas donde el progreso en reducir la huella de carbono ha aumentado mucho. Es bastante intuitivo si piensan en lo que fue necesario para traer su taza de café a sus cocinas esta semana. Esto es importante, es muy importante ver cómo los productores de commodities están trabajando con sus huellas de carbono. Sin embargo, eso involucra muchas cosas, como ver qué ocurre en la cadena de suministro, el rastramiento de las huellas de carbono, etc. Es un sector muy difícil de descarbonizar, pero pocos saben que tiene la llave para solucionar algunos de los desafíos involucrados en producir hidrógeno verde. En IFA nos parece que la industria de fertilizantes está bien posicionada para ser el posibilitador de hidrógeno verde. Les voy a decir por qué. Como mencioné, amonia es uno de los blocos de la industria de fertilizantes. El hidrógeno se utiliza para producir amonia vía el proceso Haber-Bosch, el famoso proceso que hace que el aire envuelto en nosotros se vuelva pan. La evolución de ese proceso en los años 1900 facilitó el desarrollo de la agricultura, haciendo que los fertilizantes de nitrógeno estuvieran más disponibles para los agricultores. Muchos hoy no saben que la amonia tiene el potencial de ser usado como una fuente de combustible. El hidrógeno es producido y consumido en el mismo proceso industrial sin ser separados. Eso quiere decir que el hidrógeno necesita una infraestructura global bien desarrollada. Es lo que mencionaste, John, al comienzo. ¿Cómo construir la infraestructura global para aumentar la escala rápidamente? Considerando su contenido de hidrógeno, la amonia es un cargador útil y eficiente de amonia para ayudar a las empresas que cuentan con combustibles sólidos. De dos maneras, utilizando amonia directamente como combustible. Las nuevas tecnologías tienen que hacer su uso, está en sus etapas iniciales. Algunas ventajas son, algunos que están en la delantera son la generación de energía en Japón y el transporte marítimo. El amoníaco es transportado para localidades y se puede poner de vuelta en el hidrógeno por el proceso de Haber-Bosch. Eso nos da un hidrógeno que está lejos de su local de producción. Imagínese un mundo donde eso puede ocurrir independientemente del local de producción. Eso quiere decir que cuando se produce el amoníaco con energía renovable se puede transportar hidrógeno verde por el mundo sin tener que pensar en los desafíos asociados al transporte de hidrógeno. Eso quiere decir que podemos transportar hidrógeno verde utilizando hidrógeno en sí. Hay muchas oportunidades ahí, pero tasas elevadas de inversión y aumento de escala son necesarias. Se estima hoy que menos del 5% del hidrógeno producido se basa en energía renovable, menos del 5%. El resto es producido utilizando combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón. Con esas tasas que son mencionó en su apertura. El proceso de convertir combustibles fósiles en hidrógeno son marrones o grises, pero hay procesos que pueden descarbonizar la industria, pero que son azules, hay azules y verdes. Con base en lo que mencioné sobre la amonia siendo un cargador eficiente de hidrógeno, la industria de fertilizantes tiene gran potencial como solución para la energía verde en todo el mundo. Pero el mayor entrave es la escala. El tamaño actual del mercado de amoníaco fue de 180 millones de toneladas, de las cuales 20.000 millones son comercializadas. Eso muestra el tamaño enorme de avances para el hidrógeno verde. Todavía existe el desafío de calcular
los montantes, las cantidades necesarias, como fue el caso para Japón, y también el transporte marítimo, que puede representar un mercado tremendo para el amoníaco. Esas son las oportunidades de inversión. Ustedes están en el público, probablemente en breve tendrán un trading desk en breve para amoníaco. Necesitamos de colaboración. El hidrógeno tiene el potencial de ser producido utilizando energía renovable y puede ser la vía para descarbonizar varios sectores, producción de aceros, de metales, eh, transportes, vehículos y tantos otros. La intersección de hidrógeno verde y amoníaco verde tiene la mayor pobreza, pero necesitamos más colaboración. Anuncios recientes de proyectos sobre amoníaco verde son motivados por empresas que están construyendo un sector de más bajo carbono en sus estrategias. Una pequeña colección de empresas cuyos gobiernos decidieron seguir por este camino para su estrategia de descarbonización, como Japón y España. Hablemos ahora sobre la pregunta más importante. ¿Quién va a pagar por eso? El rol de las finanzas para pasar al bajo carbono es fundamental. Yo solía ser parte de la banca y sé que sin apoyar hidrógeno no vamos a seguir, no vamos a ir lejos. Hay que ser innovadores y hay que ir para nuevas áreas. Nosotros de la industria fertilizante queremos mostrar a los inversores y otras partes interesadas que tenemos una tecnología, una estrategia de emisiones con ciencia, robusto y listo para avanzar al futuro. Y ustedes tienen que conocer esta historia. Mi asociación IFA fue fundada en 1927. No somos la IFA de 1927. Segundo, nuestra industria quiere alianzas que puedan traer nuevas tecnologías para ayudar a ampliar las tecnologías que ya existen en escala. Necesitamos diálogos regulatorios y programas. Por el lado de la finanza, los inversores con apetito de alto riesgo por pro- productos innovadores y con garantías pueden usar las nuevas tecnologías base en las tecnologías que ya existen. Resumiendo, tenemos una plataforma grande pidiendo cambios. Los formuladores de políticas, las empresas, los consumidores, los gobiernos están todos participando en discusiones en común. Las tecnologías ya están disponibles y todavía no aplicables en escala industrial. Nuestro futuro es, en el futuro pensamos trabajar con las agroindustrias para ayudar su transición. Este es mi llamado para empezar la conversación. Tenemos que salir de nuestras cajas individuales y ayudar a las industrias del futuro en escala. Escala, perfecto, gracias por tus comentarios. Patty, también vas a hablar sobre el amoníaco y dinos qué están haciendo para empezar esta conversación. Patty, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí con ustedes en este panel estupendo. Bueno, una breve introducción. Nuestra empresa está dedicada a la generación de energía y a la desalinización de agua. En Arabia Saudita trabajamos en varios países, tenemos 60 activos que producen 41 gigavatios de energía, 6,5 millones de litros de agua desalinizada. Sin embargo, en los últimos meses, como estamos tan implicados con la energía renovable y en los mercados en los que operamos, pudimos reducir el costo de la generación de energía renovable a cerca de algunos centavos por kilovatio hora. En realidad tenemos algunos contratos en que nuestra energía cuesta un centavo de dólar por kilovatio hora, como en la eólica, y ahora estamos trabajando en el área de producción de hidrógeno verde a través del proceso de electrólisis.
Todos ustedes saben que el proceso de electrólisis es un proceso de la edad de la piedra, es muy antiguo, no es ciencia aeroespacial. Sin embargo, la electrosis siempre se utilizó para producir, se evita utilizar para la producción de hidrógeno porque utiliza mucha energía y no tiene sentido utilizar fuentes fósiles de energía para generar energía para el proceso de electrólisis para producir hidrógeno. No tiene sentido. Por eso la electrólisis cayó en desuso. Pero a partir del momento en que pudimos empezar a producir energía renovable con viento, con un mix de viento y solar, a esos costos, y no se olviden que el principal costo de generación de electricidad utilizando combustibles fósiles es de cerca de 5 a 6 centavos de dólar por kilovatio hora. Es una diferencia inmensa. Entonces, de pronto, la posibilidad de producir hidrógeno verde a través del proceso de electrólisis ganó una mejor relación costo-beneficio. Establecimos una alianza en Arabia Saudita con NEON en una región del país para definir cómo rutas para el mundo en su trayectoria hacia la descarbonización y nos asociamos a NEON y una región que tiene buenos recursos energéticos, empresa que tiene buenos recursos de tierra y energéticos y es un líder del mercado para ver cómo podíamos producir hidrógeno verde. Hemos avanzado bastante y de hecho nos faltan pocos meses para una financiación plena y para producir hidrógeno verde en Arabia Saudita, en el norte del país. En esa planta, 250.000 de toneladas al año, lo que es bastante diferente de las plantas de electrólisis existentes hoy. Vamos a producir o vamos a convertir ese nitrógeno en amoníaco líquido y el objetivo es enviarlo después al Oriente Lejano, a Corea y Japón, donde hay demanda por hidrógeno verde para transporte, por ejemplo, y ese amoníaco líquido será enviado a esos países y reconvertido en hidrógeno. Ese es el esfuerzo en el que estamos involucrados en este momento. Es un proceso muy intensivo de energía. Entonces, este cuarto de toneladas de hidrógeno verde al año en esta planta va a producir 4 gigavatios de energía renovable y es muy intensivo en capital. Va a requerir 6 billones de dólares de inversiones adicionales. Pero lo que ya podemos ver y estamos haciendo es porque sí tiene sentido desde el punto de vista financiero. Muchas gracias a Japón y a Corea por tener un sistema de incentivos que permita el transporte de el uso del hidrógeno en el transporte, pero ya podemos ver con mucha claridad, una vez trazados nuestros planes, etcétera, ya podemos ver el camino y cuán rápido cuán rápido el costo de la producción de hidrógeno va a disminuir. No es ciencia aeroespacial, es lo mismo que los mercados de energía solar, eólica, etcétera. La velocidad a la que los costos van a disminuir, estamos seguros y confiantes de que va a disminuir bastante rápido. Bueno, en eso consiste nuestro proyecto. Faltan algunos meses para que alcancemos nuestra capacidad plena de producción. Y eso
va a mostrar al mundo lo que es posible hacer y esto nos entusiasma mucho y a todos los que participan en este sector y mostrándonos que sí es posible alcanzar esa escala de producción. Muy, muy animadoras las noticias. Y esto en Arabia Saudita. Sí, fíjese, donde está todo el petróleo del mundo prácticamente. Arabia Saudita ha- se ha comprometido con la transición totalmente. Y nuestra capacidad de producción de energía, de generación de energía, se está descarbonizando más allá de los compromisos. Ya esperamos que otro tipo de capacidades estén en curso y los saudíes han adoptado un camino para que por lo menos el 50% de la capacidad de generación de energía sea renovable para el 2030 y que completamente sustituya el petróleo para ese entonces y también de empezar a utilizar energía renovable en procesos como desalinización del agua del mar, aprovechando desde luego la oportunidad de los recursos disponibles. Tenemos mucho sol, tenemos mucho viento, tenemos la tierra y la capacidad de financiación. Y entonces se trata de aprovechar esos recursos para empezar a producir hidrógeno que nos ayudará a descarbonizar la economía mundial. Hidrógeno para exportación y también para consumo interno en los sectores de transporte e industria y en muchos otros sectores. El tema de la sesión de hoy es transición. En realidad, la transición es el principal fenómeno el principal proceso que vamos a emprender en el mundo, estamos emprendiendo en el mundo. ¿Tienes algún comentario para los inversores acerca de que esto está sucediendo? No, está sucediendo. Thierry, me volví un fan tuyo cuando empecé a leer tus comentarios en los medios de comunicación. ¿Por qué no nos cuentas tu historia? Tu historia es tan bonita. Cuéntanos cómo ha sido tu historia y los proyectos que han llevado a cabo. Bueno, mi historia empezó hace 3 años con partiendo de la convicción de que lo que necesitamos es desarrollar hidrógeno a gran escala, al cual hemos denominado hidrógeno commodity. Y eso significa que el hidrógeno es como el petróleo y el gas. Hidrógeno es una molécula capaz de hacer todo lo que hace el petróleo y el gas y que solo va a despegar si se lo produce y vende a microprecios y en grandes volúmenes. Ese es el punto de arranque de este trabajo. La buena noticia es que empezamos a trabajar y entre algunos y que ahora hay un grupo con más de 30 empresas. Ideal se llama, y este grupo con más de 30 empresas ha estado trabajando bastante juntos, lleva un año trabajando juntos para diseñar negocios y sistemas para implementar esa versión del hidrógeno como commodity. Empecemos con una definición muy sencilla de lo que es una commodity. Commodity es un producto que tiene un precio que el consumidor está dispuesto a pagar. De lo contrario, es otra cosa, no es una commodity. Y nuestro abordaje fue primero identificar el precio que la industria de acero, de fertilizantes, de energía están dispuestos a pagar por nuestro producto. Así de sencillo. Y, te tengo el precio es de $1,5 por kilogramo. Cualquier cosa por encima de eso no va a encontrar ningún mercado en ninguna parte. Y cualquier cosa por debajo de eso va a generar ganancias increíbles para quienes producen el hidrógeno, como Arabia Saudita y otros. Entonces, ¿qué hicimos? Fue reunir a los actores de la cadena de valores y eso es sumamente importante. Hay que pensar en el hidrógeno como petróleo y trabajando juntos
reuniendo las actividades de producción de hidrógeno, conectándolas a los usuarios. Es necesario hacer esto. ¿Y quiénes participan en este grupo? Desarrolladores de energía solar de Francia y principalmente de España, de Tunisia y de Italia, empresas de electrónicos, porque necesitamos gigaplantas, gigafactories, porque la tecnología está disponible, pero hay que ampliar la capacidad de de almacenamiento y muchas empresas están trabajando en esto en China y en otros países asiáticos que están siguiendo esta iniciativa. Entonces, hemos reunido a estas personas y empresas de ingeniería y después tenemos algo que consideramos absolutamente fundamental, el midstream. La industria de petróleo y gas no vive sin el midstream y ahora contamos con los principales actores europeos que forman parte de nuestro grupo porque necesitamos los ductos y la capacidad de almacenamiento para llevar el producto a nuestros consumidores. Y después está la industria de acero, de generación de energía, que son absolutamente necesarios para comprar ese producto. Y regreso a lo que dije antes, si ofreces el producto por un precio por encima de 1,5, te van a decir, no me interesa. Entonces, es así como empezamos y lo que estamos haciendo. Lo increíble de este proceso es que hemos contado con el apoyo de los principales fondos de inversión, como el Banco Europeo de Inversiones, y esto se traduce en lo siguiente. La primera fase de nuestro trabajo fue diseñar contratos, los acuerdos de financiación, los contratos de desarrollo. Y como dijeron que se hizo en Arabia Saudita, lo estamos haciendo en España. El proyecto no ha sido divulgado todavía, pero les puedo adelantar que 9,5 gigavatios de energía solar serán anunciados muy pronto en un complejo industrial en el norte de España, donde será producida energía solar e hidrógeno en grandes cantidades. Además, la transmisión o el envío de ese hidrógeno será hecho a través de los ductos ya existentes en el norte de España y después vamos a suministrar a las industrias a través de estos ductos a la industria en el norte del país. Todo esto a través de una integración vertical. Y el mensaje que quiero dejar al sector financiero es que esta es una joint venture. No puedo darles más detalles de quiénes son los players, pero aspiramos a captar 4 billones de euros para el próximo año y estamos seguros de que lo vamos a lograr porque en esta joint venture participan grandes players del mercado. Entonces el mensaje es muy sencillo. Ya está sucediendo y el mensaje final es que está sucediendo. Las finanzas son fundamentales. El apoyo de los bancos es fundamental, de manera que los bancos y los inversores tienen que participar en este proceso. Piensen en cómo es la industria de petróleo y gas hoy, cómo la industria de petróleo y gas obtiene recursos para la construcción de plantas de producción de gas licuado, por ejemplo, que cuestan un dineral. En Arabia Saudita lograron captar esos recursos, pero para plantas de estas dimensiones, pero estos proyectos en España van a integrar up, mid y downstream y captar recursos gracias a la siguiente palabra, bankability, tecnología probada, apoyo del sector financiero y bancario, flujos de caja estables basados en modelos de negocios sostenibles y
olvidémonos del clima. No es necesario hablar de clima. Hemos estado hablando demasiado sobre clima. En realidad tenemos que hablar sobre negocios. Y hoy estamos hablando aquí sobre las oportunidades de negocios increíbles para bancos e inversores. Y si estos players se unen a estos negocios, vamos a lograr captar los recursos necesarios. Muchas gracias, Gary. Thierry, muchas gracias, Thierry. El sector financiero es fundamental para esto y los inversores también. Y es necesario que obtengan buenos retornos y quieren que los riesgos implicados en los negocios estén cubiertos. Entonces, lo que les estás diciendo y les estás ofreciendo es lo mejor de los dos mundos, lo mejor para sus negocios. Y si no hablas de negocios, no te van a hacer caso. Desde nuestra perspectiva, hoy queremos asegurarnos de que la agenda climática esté presente. Jesse, has participado en varias discusiones de varias comisiones. Sé que estábamos hablando de los incentivos en Corea del Sur y en Japón para empezar a atraer demanda, pero la industria solar ha cambiado en todo el mundo porque Alemania compró a una gran empresa en el 2001 que dio lugar a una gran elevación de la demanda. Entonces, y después China hizo lo mismo y empezó a agregar un gran volumen de contratos que logró reducir los costos. Y ahora vemos la reducción extraordinaria del costo de la energía solar, que, como Thierry probó en su trabajo, no se trata solo del costo de la producción, sino de la estructuración financiera, como en cualquier otra solución. Y desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿cuál es la intersección entre esta agenda que Alsbeta y Thierry han mencionado y los retos que tenemos? Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, Sean, en primer lugar, optimismo. Bueno, sí, porque nosotros somos un think tank en Europa, en Alemania, que está examinando el ambiente de política en todos los campos donde hay mercados de demanda y de oferta. La primera cosa que tengo que decir es que las manos más antiguas del sector energético ya habían visto hidrógeno antes y estaban un poco escépticos. Pero ahora la cosa es diferente, de una manera que todos reconocen. Y es diferente sobre todo por causas climáticas. En un mundo de cero carbono, vamos a necesitar los combustibles verdes, además líquidos, además de eléctricos. Pero si transformamos los electros en líquidos, ahí sí vamos a estar en camino cierto. También hay un camino, o hay una manera como el mundo de políticas ha adoptado el hidrógeno, porque con esas moléculas verdes parecen una versión verde de una versión familiar. Eso quiere decir que van a escuchar las finanzas del G7 participar y enfatizo finanzas porque ven las oportunidades financieras y estratégicas y la posibilidad de una transición energética que sea menos un cambio de paradigma sorprendente que las discusiones sobre comer menos carnes, que también es importante, y las discusiones de la economía circular, que también son importantes. Esto, de muchos modos, parece un paso inicial muy promisor para un mundo que sabemos que es una versión de lo que tenemos ahora. Hay 4 aspectos del panorama de políticas en este momento. Primero, es muy crucial. Y sabemos que los mercados son herramientas poderosas para la eficiencia de costos, pero también sabemos que no son tan fantásticos en alcanzar ciertos resultados en un cierto espacio de tiempo. Y las metas climáticas se tratan de eso. Entonces, las políticas son importantes en primer lugar con incentivos para proyectos iniciales. En Alemania vimos 7 billones de euros comprometidos en 11 meses, desde
del año pasado, donde vimos una estrategia poderosa del gobierno, un white paper, para licitar 100 proyectos y seleccionar 62 de ellos que se comprometerían con ese dinero. Porque Alemania está tratando de reducir los costos, traer electrólisis de cero, un designer good al mercado de masa y asegurar que exista una cadena para entregar lo que se demanda en la estrategia verde. Esta es la estrategia verde. La política también es crucial en posibilitar las políticas. Existen barreras para el hidrógeno en este momento. Tenemos que hacer nuestras tareas de casa. El hidrógeno no es considerado como parte principal del sistema energético. Hubo preguntas en el pasado en cómo difiere de bufano. Hay preguntas hechas sobre esto y tenemos que responderlas rápidamente. La próxima pregunta crucial que me encanta devolverles a los inversores es el punto que dijo Alsbeta sobre los diferentes jugadores potenciales de esta colonia de hidrógeno que tienen que salir de sus propias cajas. 3 años pasados hicimos un workshop sobre la posibilidad de hidrógeno. Todo había cambiado. Los participantes de la oficina antes no se conocían, no tenían relaciones comerciales. Pero si vamos a tener una economía basada en hidrógeno, vamos a necesitar cambios de 90 grados simultáneos en inversiones y estrategias por muchos actores. Eso quiere decir que tienen que creer en las acciones los unos de los otros. Y algunos no se conocen bien y no tuvieron relaciones comerciales antes. Si van a hacerlo, no veo cómo va a ocurrir sin señales claras. No basta la señal de cero carbono o la señal del mercado. Con frecuencia, los avances se construyen en sobre contratos de largo plazo. Ese sería un avance muy grande. Si pudiéramos asegurarlo, eso podría mostrarlos a los inversores que todo esto vale la pena. El cuarto tema de política es que esto va más allá de los países donde estamos viendo apoyo inicial de los gobiernos para estrategias iniciales de hidrógeno, que son economías maduras. Las economías emergentes tienen en esto una oportunidad única. Claro que en Europa vamos a tener más demanda que podremos suplir por la oferta local. En algunos países, los países emergentes podrían suplir esa demanda, pero algunos no tienen los recursos adecuados para eso. Entonces, ¿cómo aprovechar las oportunidades en las otras áreas, en energía eólica, en energía solar, por ejemplo, y hacerlo rápido? Un ejemplo, mi think tank habló con el mercado del ABN, que habló ayer en esta conferencia sobre aumentar la escala de la en África del Sur. Y si conseguimos un buen ambiente adecuado, podremos ver números como 200 millones de hidrógeno, yendo a 4.0 en 2050. Entonces, parte de esto es para exportación, parte sería para consumo doméstico, que ayudará a Sudáfrica a seguir su propio camino en dirección a la descarbonización. Vamos a necesitar algunos grandes deals. Me gustaría ver uno en que los productores de Sudáfrica hicieron negocio con la industria de aviación de Europa. Sería una oportunidad para Rotterdam, por ejemplo, para construir la infraestructura en un país como África del Sur. Y si estos negocios con contratos multibillonarios, con cláusulas para compartir los beneficios pueden ser firmados, eso puede agregar mucho a lo que podemos producir en escala.
Eso mismo, aviación en África del Sur. Patty, tú estabas diciéndome cómo estamos sentados en la mesa del CEO de BESCOM recientemente. Creo que es una historia muy diferente de lo que hemos escuchado aquí. Y Jason debe estar hablando de CESL y no de ESCOM. Pero tenemos que ampliar estas ideas. Tuve una conversación recientemente con el Ministerio de Finanzas en Chile, que como saben tiene un programa gubernamental para promover el hidrógeno verde. Están muy interesados en atraer todo tipo de inversores para allá y les van a encantar tus palabras, Jesse. Y van a decir, sí, vengan, tengamos estas conversaciones. ¿Cómo podemos generar todo eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Y todos están haciendo mega negocios. La pregunta es, ¿pueden ser aún más mega de aquí en adelante? Thierry, quiero preguntarte a ti primero, ¿cuál es el paso para aumentar la escala considerando que están trayendo un gran negocio al mercado los días que vienen? Quiero saber de tus opiniones sobre el ambiente regulatorio, pensando en los comentarios de Thierry, sobre los comentarios de Corea del Norte. Y estoy curioso sobre un comentario que hiciste sobre la industria del carbón y de la energía carbón 5.0. Ma Jong habló sobre Mongolia, que estaba examinando la posibilidad de cambiar su mano de obra para trabajar en un proyecto verde. Pero esas cosas todavía no existen en China. ¿Qué piensas tú? Una cosa de subsidios, voy a ser franco. Nuestros clientes no quieren hidrógeno subsidiado. Es simple. Están dispuestos a acomodar subsidios para la transformación de sus plantas celulares y hay una gran demanda para eso, pero no quieren ningún tipo de hidrógeno subsidiado por un motivo muy sencillo. Los subsidios pueden desaparecer de la noche para la mañana y si uno invirtió tremendas cantidades de dinero en una instalación de producción y de la noche para el día el hidrógeno se va porque los subsidios se van, la planta desaparece. Ese es un riesgo que las personas no quieren asumir. Además, saben que están en una cadena de valor. Veamos la escala de esquisto. Hoy, cuando se tiene Dinabanti, vuelvo diciendo, yo quiero carbono cero hasta el 2025 para hacer vehículos de carbono cero en 2025. Si yo soy un productor de vehículos y de repente no hay entrega, estoy muerto. Entonces la idea es que avancemos paso a paso. La idea de avanzar paso a paso no va a funcionar con escala subsidiada. La buena noticia es que hay un camino para reunir todos los actores y trabajar en escala inmediatamente. Ahí se cambia todo. Lo que puedo decirte es que a partir del 2025, con este proyecto que mencioné, vamos a entregar 200 millones de toneladas a España. Es un acuerdo firmado y vamos a entregar este hidrógeno. Sabemos que podemos hacerlo con esa cadena de valor, trabajando con energía solar y electrolizadores. Me hiciste una pregunta muy interesante respecto a un sector que no se mira lo bastante, que es la generación de hidroelectricidad. En este momento tiene 100 gigawatts de generación de carbón que debe caer y lo que se va a cerrar. Y cuando cierre va a haber un blackout, todo se va a apagar en Europa. Vamos a necesitar electricidad que pueda ser despachada completamente y si no se invierte como lo están haciendo en Francia, no va a ocurrir. La única manera va a ser la energía térmica. Y esta es una gran oportunidad, porque no es solo una amenaza, es una tremenda oportunidad para las regiones que funcionan con carbón y para las plantas de carbón. Estamos trabajando nosotros en España, Francia y Alemania para convertir esas plantas que entregan el santo graal de energía, que no es energía solar, no es energía eólica, es energía despachable, que va a venir
del hidrógeno, de solar por hidrógeno, sí. La buena cosa es que tenemos productores de turbinas, tenemos a General Electric, Mitsubishi, Ansaldo, tenemos Sinax, todos los cuales tendrán turbinas a base de hidrógeno listas hasta 2024. Hay un proyecto que se llama el Intermountain Power Project que está construyendo plantas, que está convirtiendo plantas de carbón para hidrógeno, con hidrógeno que podrá ser almacenado de maneras muy especiales. Entonces vean ahora lo que están haciendo las turbinas verdes. Y todo funciona cuando tenemos un sistema. Si no piensan en hidrógeno como un sistema donde se tenga una oferta en precios muy atractivos y que pueda ser utilizado con facilidad, que venga de lugares bien posicionados para entregar esas ofertas. Y el futuro va a ser de transferirse de hidrógeno por tuberías de Arabia Saudita directamente para Europa. Esa es la idea. Es aquí que tenemos que ver los proyectos. Estás totalmente correcto en mencionar que lo que estamos viendo hoy son activos parados en gas natural y otros que pueden terminar por ser los más promisorios. Y desde el punto de vista de un inversor, ¿por qué no invertir hoy en un productor de generación que funciona con carbón? Porque ellos pueden hacer la transición en dirección al hidrógeno aún más rápido que todos. Estás diciéndome invertir en productores que trabajan con carbono porque ellos están listos para hacer la transición. ¿Qué piensas tú, Jesse? ¿Eso es verdad? ¿Puede ocurrir? Quizás sería bueno invertir rápidamente entonces. ¿Qué es una planta de carbono? Es tierra conectada a la red y las conexiones a la red son importantes, van a ser cruciales. Hay centros de datos bioconstruidos sobre antiguas plantas de carbón. Esto ya se comprende también más allá del contexto europeo, donde hay una serie finita de sitios de tierra conectada a la red, pero también en sectores donde hay sistemas de crecimiento dinámico. Y ya se está viendo que hay oportunidades para hacer cosas en regiones donde hay un negocio de energía de carbón que pueden hacer la transición, pero hay oportunidades para ir más allá de energías renovables y otras para ver, vamos a aprovechar los precios ventajosos de todos estos otros proyectos con varias tecnologías como los electrolizadores, potencial solar y una fuerza de tarea que está buscando trabajar. Esto es fundamental para la política de la transición. Entonces, sí, sí y sí. Y particularmente en lugares donde tenemos un histórico de carbón y donde la transición energética produce mucha ansiedad. A propósito, Sean, eso quería decir. Y creo que tendremos buenas noticias el fin del año. Excelente. Nuestra conversación compartiste tus visiones sobre los mercados emergentes y sobre las oportunidades existentes. ¿Puedes comentar un poco más qué piensas y cuál es tu reacción a lo que dijimos? Bueno, primero sobre el tema de la subvención, estoy de acuerdo. No creo que debamos empezar a subvencionar el hidrógeno verde. Sin lugar a dudas, será necesario mucha ayuda para invertir en las industrias y en el cambio de tecnologías, pero estamos viendo y es posible que
el hidrógeno verde sea competitivo sin la necesidad de subvenciones. Sin embargo, tiene sentido acelerar el despliegue de estas tecnologías y el apoyo que estamos recibiendo es el principal elemento de convencimiento y como cosas como garantías de préstamos, sin duda son útiles. Créditos tributarios serían útiles. No los llamaría subvenciones directas. Y también nos gustaría ver que el movimiento ESG reconozca la necesidad de apoyar la transición global y todo el trabajo que estás haciendo, Sean, para que los inversores reconozcan y aprovechen este mercado. Y bueno, sobre los mercados emergentes, estoy muy confiante. Ya estamos viendo que la producción de hidrógeno verde a escala es una oportunidad y la estamos aprovechando. Pero piensa, ¿qué qué mueve este movimiento de hidrógeno verde? Pues las energías renovables, que son una energía democrática y distribuida. Primero, cuando hablamos de 2 gigavatios de energía, nos referimos a muchas unidades trabajando juntas. Por lo tanto, estoy muy confiante de que es solo una cuestión de tiempo poder desplegar el hidrógeno distribuido, vinculado directamente con la capacidad de distribución de energía. Vamos a necesitar ductos que conecten los puntos de producción a los puntos de demanda, desde luego, los grupos de consumidores, así como en la producción de energía convencional. Sin embargo, también seremos posibles de atender las partes desarrolladas del mundo en que la población está muy esparcida en las áreas rurales a través de esta tecnología sin la necesidad de construir grandes extensiones de ductos para combustibles renovables. Es una nueva oportunidad. Y la última es la que Jesse mencionó sobre una transición justa en la desactivación del carbón y de hecho no es tan complicado agarrar todas las turbinas de gas y adaptarlas para la producción de hidrógeno. Es posible tener turbinas movidas a hidrógeno a través de algunas adaptaciones y utilizarlas con hidrógeno con mucha eficiencia. Esa es una visión muy optimista. Así es una realidad. Estás comentando que lo que está pasando no es abstracto y el matrimonio entre la agenda de distribución de energía con desarrollo parece ser un desarrollo muy interesante. Y bueno, supongo que esto también sea importante para el potencial de distribución de amoníaco entre sus miembros. ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Te suena razonable esto? Esto va a cambiar el mercado, pero quiero retomar temas que mencionaron mis colegas de panel. Cuando hablamos de de las plantas de carbón, ¿cuáles son los activos de estas plantas? Piensen en la infraestructura antigua y en los elementos que la componían. Cuando pensamos en las plantas de producción de hidrógeno y de amoníaco en todo el mundo, ¿qué son? Son tierras industriales interconectadas con una infraestructura extraordinaria, una estructura de tierra y una malla extraordinaria. Y el valor de estos sitios
puede ser fundamental en la conversión de las industrias del ayer en las industrias del mañana. Y se trata de encontrar una nueva finalidad para esas plantas y ver qué estos activos pueden producir mañana. Estas serían mis reflexiones sobre el primer tema. En la industria, la pregunta que podemos hacernos es cómo podemos aprovechar y potenciar las energías solar y eólica. Y la respuesta es que todo esto está sucediendo simultáneamente. Estamos construyendo capacidad y caminan juntas estas cuestiones, pero ¿qué es necesario para el hidrógeno verde? Cuando pensamos en lo que es necesario para el hidrógeno verde, nos damos cuenta de lo poco que se ha hecho en este sentido, principalmente si comparamos con la energía solar y eólica. Bueno, esa sería mi segunda opinión. Y por último, los meganegocios. Necesitamos aumentar la escala y los miembros de la IFA, muchos miembros de la IFA ya están invirtiendo y construyendo plantas de amoníaco, principalmente en países en desarrollo, pero no han logrado todavía una escala que considero yo totalmente comercial. Y todo lo que nos ayude a aumentar la escala va a ayudar y es fundamental. Las obligaciones contractuales, proyectos, préstamos a largo plazo, todo eso ayuda a financiar nuestros proyectos. Y no podemos esperar a que una cosa pase para hacer otra cosa, puesto que frente a la escala de los problemas que tenemos que trabajar simultáneamente. Durante la pandemia trabajamos mucho y tenemos que seguir trabajando, no podemos seguir esperando. Podemos aumentar la capacidad de eólica, solar y de producción de amoníaco o de hidrógeno, sí podemos hacerlo. ¿Somos muy selectivos en lo que estamos financiando? No. Tenemos que ver primero cuáles son los activos subyacentes para ayudar en esta transición. Estos son algunos pensamientos para Can I ask contribuir you a about esta this charla. idea of Jesse, aggregation y contracts, esta long-term idea de contracts la and so on? agregación We've en had this los conversation contratos a before largo about plazo. how we Ya can conversamos sobre get esto volume, antes, but you've mentioned to me, conversamos sobre cómo following competition ganar policy volumen within the European Commission, y there are some challenges mencionaste out las there. políticas de Tell us more about that and also what the competitividad de path la Unión forward might be. Europea y cuáles son los caminos posibles por delante. Bueno, quisiera decir una cosa más sobre el tema solar y eólico. Algo interesante que va a ser divulgado sobre los procesos eólicos y solares en Australia y en otros países que también tienen este tipo de recursos es que es posible masificar la producción solar y eólica más allá de lo que es necesario para el sector de energía a una escala similar a la de el hidrógeno, por ejemplo, sino también porque el principal desafío de la energía solar y eólica es la integración a la red. Esta integración ha preocupado a todos en los últimos años. En realidad, cuando tienes mucha generación de estos productos como hidrógeno, teniendo al lado plantas eólicas, esto es mucho menos desafiador. Es importante tener electrolizadores que permitan que algunos de los papeles que estamos pensando que para los vehículos eléctricos sea para que estos cuellos de botella sean menos cruciales. Y la pregunta, Sean, sobre el proyecto de mercado. Bueno, hay una preocupación en Europa, puesto que el sistema energético atraviesa tres revoluciones simultáneas.
como por ejemplo la liberalización del mercado. Y en Europa lo que primero vimos fue la revolución de la descarbonización de estas industrias y tenemos eh, varios sectores de la economía que empiezan a participar en esta revolución que empezó en Europa y después se extendió a Europa, América del Norte y creó las estructuras de mercado que nos permiten aprovechar esta posibilidad. Y después el precio del carbono y el reto, puesto que no es así que vamos a desarrollar esta estructura principal. El mercado no funciona así. Entonces, cuando decimos que no habrá espacio para el sector de gas natural en el mundo post-transición a la neutralidad carbónica, ellos saben que necesitan desarrollar arreglos contractuales extremadamente confidenciales con algoritmos eh, muy complejos. Pero todo esto ha sido la base para los proveedores, para el cálculo de la demanda, para que las estructuras de los ductos sean utilizadas. Entonces tenemos que conversar con el sector de gas, que es el experto en este tema, y después veremos los proyectos de estos mercados más maduros y liberalizados. This repurposing Podría of infrastructure hablar más sobre el mercado making europeo, calls pero on bueno, gas infrastructure and deciding entonces, para is greenfield. reutilizar esa There's a estructura, meeting coming up in a couple of esta weeks with the causa Polish de la utility industria sector. del gas es un Jesse, I need you to argumento come muy along interesante. and Dentro de talk 2 to the semanas voy a agenda reunirme con el sector but energético here polaco in your y work, bueno, a lo mejor are you si looking at quieres participar resurfacing this question en of la gas reunión and conmigo, infrastructure to facilitate en el integration trabajo de of ustedes, greenfield ¿cómo infrastructure? ven And then, Paddy, I might ask you, given you're doing greenfield in Europe, la not everywhere, what do you redestinación see de in la terms of the infraestructura mobilize space? existente? Theory first. Hablabas de NEOM o de Greenfield. ¿Qué opinan acerca de este escenario global? Perdón, How much are you repurposing? How much are you repurposing infrastructure ¿cuánto into? de la infraestructura se está redestinando? Bueno, empecemos por la infraestructura de gas. Y eso es interesante porque empezamos pensando que buena parte de la infraestructura podría ser redestinado. Hay un backbone europeo muy largo y muy extenso. Y bueno, en realidad, lo que se refiere al gas natural, vamos a construir para el proyecto que he mencionado, cuya ingeniería ya ha sido hecha, básicamente toda hecha, vamos a construir al lado de los ductos, gasoductos existentes, porque esto va a ocurrir muy rápido y no va a ser posible redestinar los gasoductos. Entonces, para el 2025, para entregar centenares de millones de toneladas al norte de España, sería necesario construir una infraestructura, pero vamos a aprovechar la estructura existente. Y después quiero hacer hincapié en el tema de los ductos, porque el midstream es absolutamente fundamental. Sin el midstream sería imposible interconectar esta capacidad masiva con el norte de África o con Europa, y tampoco Australia tendría que conectarse a través de ductos con el sureste asiático y esa será la única manera de poder empezar a despegar. Sobre la redestinación de esta infraestructura, si tu generación energética se basa solo en plantas de carbón, no hay cómo redestinarlas, pero se puede interconectarlas a la red de energía, porque, bueno, no estoy seguro de que vayamos a convertir todos los, los funcionarios, los trabajadores de las plantas de carbón en profesores de yoga, por ejemplo. Entonces, esta es una oportunidad increíble, es una oportunidad financiera, mucho más que una oportunidad técnica de reutilizar esos activos, la tierra, la interconexión con la red, y después desplegar
estos negocios, la oportunidad hoy es de más de 100 euros por megavatio hora. De ser posible producir energía que se pueda transportar, va a ser un modelo de negocios increíble. Entonces piensen en cuán antiguas son estas plantas de generación, plantas termoeléctricas a carbón. Entonces, esta es una oportunidad increíble de redestinar sus negocios y entonces va más allá de redestinar los modelos de negocios, sino de la infraestructura en el área de acero. Por ejemplo, estamos hablando de 1 billón de euros por planta, pero sabemos, nos hemos enterado de esto de los productores de aceros que quieren convertir toda la capacidad de los hornos convertida a lo que estamos produciendo. Entonces, vemos que estamos buscando una convergencia y como inversores estamos buscando las empresas que están siendo negligenciadas por ser muy basadas en carbono, en carbón. Y no podemos, eh, no, y tenemos que preservar a las empresas, principalmente las que tienen generadores a base de carbón y petróleo y gas. Jesse, we're going to pick that one up. Qué bien, Thierry. Leapfrogs. Patti, sobre estos saltos radicales, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son tus comentarios sobre lo que acabas de escuchar? You're on mute. Oh, sorry, I'm mute. Yeah, I was going to say that's pretty much what we have done. We started out as a company focused in power Sí, de generation, hecho, empezamos como una empresa concentrada en biogeneración. Después hicimos una transición on our footprint, we would have reduced by 50% emissions, and by 2050 we y are expected to be completely carbon neutral. vamos In a fact, reducir nuestras most of our emisiones assets hasta are 2030 y queremos ser totalmente neutrales en carbono hasta because that's where the 2050. world is going. Coming back to Porque es this para reporting, allá que va el so mundo. I think Volviendo Thierry is a absolutely right. esta realización, Thierry está There is an totalmente opportunity correcto. to the Hay extent una that we need to do oportunidad, it, because I mean, este companies punto en que like tenemos que Snam hacerlo, runs a very large part of porque the empresas European como gas pipeline network. So, Stam, por I ejemplo, think, encargada de buena in fact, parte 2 de years la ago, Snam managed to exploración de gas show how they en could Europa, hace 2 años conseguí inject mostrarles 20% of hydrogen into cómo inyectar el a gas 20% de pipeline, hidrógeno operating gas pipeline, en and deliver it to una a tubería pizza de gas bakery in Italy. y lo So, hicieron y lo without really entregaron being a una spectacular, very specific on the industria de pipeline pizza. itself. And Entonces, talking to Marco Olvera, fue he's una seeing through very confident oportunidad that y that can get increased to hablándole a possibly Mike as much as con 40% Olvera, estaba without confiante massive de amount poder of tener una reducción de adjustment in the cerca del network. Now, 40% that's good sin un ajuste because we do have significativo. infrastructure. Eso But está I muy think bien porque hay immediately, mucha buena in order to look, infraestructura, pero so the focus should be inmediatamente on how quickly can we bring the el cost down. foco debe estar sobre cuán And the way we're going rápidamente to do that, podemos it's subir los about doing it at costos. scale, and it's going to be Y then lo que podemos hacer es por local escala, consumption, you're going to use it, or you're going to put a pipeline, dedicated pipeline to another o si no, ellos también pueden producir un pipeline para aumentar el I think consumo desde el punto de immediate, for the vista next óptimo de la 2 years, generación. our entire energy and De focus, inmediato, para los at próximos least 3 años, será un enfoque totalmente nuevo para all of those who are nosotros, involved and all of por lo those who menos have the para nosotros, capacity pero pienso que para to todos los que están involucrados y be que tienen la focused at capacidad doing it de at bulk, doing it at bulk, tener un and nuevo okay, foco y de hacer las immediately, cosas thank you very en much, gran escala. ammonia Y de inmediato, as a vector sí, to muchas move it around, gracias but as quickly as por possible, also start looking el at amoníaco verde. pipelines. And yes, Está muy you're bien y absolutely right. también tenemos que ver An también el obvious tema de las choice tuberías is to be mitigadas. looking at pipelines from Y una countries elección like obvia Morocco, es countries like Saudi Arabia, tuberías de países como UAE, which have all Marruecos, got the resources Arabia and the land Saudita, availability and the que tienen los recursos, la capacity to pass disponibilidad de tierra, la and capacidad de distances around cost. financiarlos y And so, first of distancias all, muy capable. We don't grandes. have to invent anything Y new. todo That's es the most important totalmente thing. posible, no We necesitamos need to get inventar on with nada what we nuevo. can do straight away. Bastante. And don't worry, Tenemos que innovation hacer and lo que podemos invention hacer de will follow inmediato very quickly behind y de because ahí las innovaciones se van a seguir in como lo han hecho renewable energy itself.
durante la historia So para I wanna energía finish up. We've got renovable to en finish sí. up, but if you- sorry, Tenemos did I que interrupt something? concluir. Please, Patty. Ah, sí, No, perdón no. si interrumpí a alguien. ¿Te interrumpí, We'll Patty? get back to you. We need to move towards the end. I'm looking for Tenemos que pasar a la clarion call conclusión. about what we want people to do. Investors, Me gustaría escuchar un llamado de trompetas involved para in carbon que bonds issue. decirles a As nuestros well as inversores qué tienen que governments. I've had hacer. two questions, for Y example. gobiernos también. One, a technical Tengo dos question. preguntas, Should por ejemplo, transport aquí. be a priority? The Una, Hyundai, Toyota su model. transporte debe And ser I'm una just gonna answer that prioridad. and say, look, if you're using green hydrogen, that's great. Y But realistically, in cars, in the voy a cities, decir, it's gonna be bueno, electric. Why bother? But long distance transport, la utilización de hidrógeno verde está muy Italian bien, pero en las railways, ciudades German probablemente railways van a ser trialing vehículos hydrogen eléctricos. fuel freight trains at the moment. There's a lot of scope there. Ya hay trenes, Maybe por even long ejemplo, distance trabajando con cars. hidrógeno. But we sort of don't Y care quizás, bueno, para as long vehículos as de, it's low de carbon larga distancia. in everything. So the market will En sort realidad no that nos out. importa, And there'll desde be que sea de bajo competition in some carbono. sectors, but El electric mercado va a vehicles in arreglarse, cars, va a haber that's gonna win competencia there and entre other vehículos sectors. The second eléctricos question I've been asked, and you y might de want to make a comment hidrógeno, about this, y is do we need to see como lo hay en otros national sectores. strategies Otra for hydrogen, pregunta. like the German strategy, Debemos or in terms ver of what they've done, as part estrategias of governments nacionales signaling the path de hidrógeno forward como la de Alemania, going forward, putting en los, aside for en a los moment the países questions, theories, comments about the nature como of el camino en government adelante, engagement dejando a lado un poco in la this naturaleza sector. So de it's a la question for you to think participación de about. los gobiernos But en estos I think what I sectores. really Es want una to pregunta para end pensar, up pero en realidad, is how do we take this forward al from final, here? quiero We've got a very pensar en clear cómo, message. Thierry said if cuáles we serán can los get próximos pasos a partir de aquí. €1.50 Tenemos un mensaje muy claro. Si podemos, a ton kilogram A price. si podemos kilogram, tener kilogram price, I'd say. un kilo, A ton will be a few years further along the ride. perdón, me equivoqué, dije toneladas, pero no era un kilo y medio de hidrógeno verde. Creo que Thierry lo va a ser capaz de entregarlo muy rápidamente, porque entonces el kilo a 1.5 en vez de un kilo a 10, como está actualmente en Europa. Eso sí va a cambiar la situación totalmente. Estados Unidos están empezando un nuevo programa para alcanzar un kilo por dólar hasta 2030 y creo que van a conseguirlo hasta por menos. Tenemos una idea de saltar por arriba del gas, porque muchas industrias están diciendo, pero no, va a ser muy difícil denos el gas en el mientras tanto, pero desafortunadamente eso tiene muchas emisiones. Entonces, saltar por arriba, olvidarnos del gas es sumamente importante. Es un mensaje crítico. Pero arriba de todo está el tema de la escala. Es una pregunta sobre todo para ti, Alzbeta. ¿Cuál es el próximo paso para producir estos contratos en escala? Porque mencionaste que miembros de IFA están produciendo pequeñas plantas, pero son pequeñas. Podemos ver una agregación de contratos entre varios miembros de IFA para hacer negocios con Patty para que puedan entregar sus productos en todo el mundo. ¿Es así? ¿Que podemos trabajar así con negociaciones que empiezan la semana que viene? ¿Cómo es el futuro para ti? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese panorama? Cooperación entre varias partes para aumentar la escala va a ser fundamental. Pero vuelvo a donde terminé mis comentarios iniciales. Tenemos que empezar a romper las barreras entre las industrias, porque podría haber fácilmente una alianza entre algunos de mis miembros en lo que son grandes empresas de hidrógeno, y algunas ya se renominaron empresas de energía porque se ven como empresas de energía, no de hidrógeno, y puedo ver alianzas con ellos y empresas que están empezando y otras empresas de infraestructura para que empiecen a pensar realmente en qué pensar para que este combustible llegue a Europa. La segunda parte son las instituciones financieras. Este es un llamado para todos ustedes, la banca que está en el público. A veces es muy difícil pensar en qué representan estas nuevas tecnologías. Nadie entiende lo que son, no existe nada estructurado, no existen contratos porque piensan en gas y otros combustibles. Pero tenemos que llegar allá, tenemos que crear una estructura en la cual el sector de finanzas se sienta cómodo para trabajar.
Otra cosa respecto a las innovaciones y tecnología, tenemos algunas startups. Teníamos una conferencia hace algunos meses, Smart and Green. Entonces, startups que están tratando de producir amonia en el campo, en las granjas, en vez de, amoníaco en las granjas en vez de en el Oriente Medio. Hay algunas empresas startups que están haciéndolo en la granja. Entonces, de ahí uno produce ahí en cualquier granja chica y la distribuye para donde quiera. Entonces, innovación y tecnología son el camino adelante. Y yo soy optimista. Yo creo que el mundo sabe innovar. Y en los últimos 18 meses lo mostramos. Si pudiéramos asegurar la participación del mundo financiero para apalancar la innovación y parar de pensar en silos, entonces todos los actores van a participar en la solución. Vean a Sean de Carbon Bonds Initiative, otros van a juntarse a nosotros y es por ahí que vamos a alcanzar el progreso. What do we do? Patty, What do you need? ¿qué hacemos y qué necesitas tú? La cosa más importante para los inversores es que reconozcan que esto no es ciencia espacial, es tecnología real, práctica para lo que necesitamos. Dos, van a ver que aún para estos primeros proyectos, que es el primer proyecto de $250 millones de toneladas, que los precios van a empezar a caer a tal punto, porque es un servicio esencial, es energía. Entonces, los precios van a caer. Claro que precios de largo plazo son fundamentales, pero si podemos reducir los precios a los niveles que sea imposible no utilizarlos, entonces va a haber la necesidad de contrato a largo plazo. Otra cosa importante es que el otro lado también invirtió significativamente en el activo. Entonces es una propuesta de valor muy atractiva. Invito a las personas a que traten de entender esta propuesta y que participen. Es la única manera de salir adelante. Para nuestro público, vale decir que Aquas ya tiene un piloto de carga certificada y está listo para hacer un Sukuk verde piloto. Y vamos a ver si es que hay una manera de traer esto hasta los mercados de bonos verdes. Están listos para hacer un lanzamiento, pero cuéntanos un poco del cuadro más amplio. Una palabra sobre lo que mencionaste, Sean, sobre la capacidad. Vemos que se acerca un tsunami para los camiones, no para los vehículos. Vean empresas en la bolsa como Hyzon Motors. Nosotros, con el hidrógeno que estamos entregando a 1.5 euros por kilo, vamos a poder matar el diésel hasta el 2025. Y esta es una industria que puede cambiar de la noche para el día con base en el costo total de la propiedad. Eso no quiere decir que los gobiernos no necesiten hacer nada. Ellos tienen que licenciar nuestros proyectos, tienen que facilitar nuestra actividad. Necesitamos la regulación para eso. ¿Y cómo va a ser implementado? Por medio de consorcios. Ya tuvimos algunos sobre cómo hacerlo. Hay un ejemplo como Francia, que fue muy exitoso, que es el consorcio Celsius. 25 grandes empresas firmaron un contrato hace 10 años para una gran producción de EDF. Aseguraron 4 euros por megawatt hora y ellos están saltando para arriba y para abajo porque firmaron ese contrato hace 10 años. A los bancos les encantó. Fue 10 millones de euros de recursos con base en ese contrato. Eso fue hace 10 años con la Comisión Europea y esos consorcios entonces son la clave para la bancabilidad. Tenemos que reunir a los compradores, no los gobiernos. Francia nos mostró el camino.
con el consorcio Excelsior. Para mí, ese es el modelo real, porque es donde está la bancabilidad real. Cuando reunimos 25 usuarios de energía juntos, entonces tenemos algo totalmente sólido. Entonces, lo que queremos entregarles, esta es una promesa para ustedes, inversores y banca, son inversiones sólidas, Exactly right. flujos de caja sólidos como piedra. Eso mismo, eso es todo lo que los que están de mi lado quieren urgentemente. El patrocinador global de nuestra conferencia es JP Morgan. Los elefantes en la sala son blancos. Y nuestro patrocinador de hoy es Credit Suisse. Se están escuchando y sé que están. Esta es una historia fantástica. Ahora vamos a cerrar algunos negocios sobre todo esto para apoyar la industria. Vamos a llevar los inversores a trabajar. Vamos a realizar estas oportunidades. Jesse, último comentario. ¿Cómo vamos a asegurar que todo esto ocurra? Creo que es una recomendación a los inversores y a los bancos de asegurar que sus decisiones en hidrógeno sean a prueba del futuro, aseguren que sean verdes. Muéstrenles desde el comienzo que hay muchos colores de verde. Al comienzo dije que nunca había visto tanto apetito e interacción a nivel de CEOs en los detalles como he visto para hidrógeno. Y los formuladores de políticas han empezado a escuchar a los científicos del clima. Eso quiere decir que cuando hablan sobre política de hidrógeno están hablando sobre ir en la dirección cierta. Thank you so much. Elzbieta, Thierry, Muchas gracias, Patty, Elzbieta, Jesse. Thierry, This Patty is y Jesse. an unbelievably exciting agenda. We're Una keen to agenda support increíblemente you going excitante. forward with the Estamos work muy we're ansiosos doing, por but apoyarlos, above all, ya que we el wish you trabajo the que most estamos haciendo nosotros, unbelievable pero sobre success todo in les each of your deseamos agendas. el éxito And más it sounds a increíble lot like en cada we're una going de to get sus that, agendas. which is a way Y of parece que lo giving vamos a hope conseguir, to everyone around the que es world una manera de who is dar anxious this esperanza year al about the mundo, impacts of climate change, un mundo que está which are getting muy more and more ansioso severe. con We need los this story impactos to del work. cambio We need this climático, story que to está work cada vez más fast. I'm looking forward to that 1 grave. euro 50 Tenemos que movernos kilogram rápidamente delivery y that Thierry's no vean talking la about, hora de because that ver will esta be an entrega incredible milestone de in how we take this forward. un kilograma Listeners por everywhere, thank you 1.5 so much. euros Make sure that que you Thierry tell this story to your prometió. policymakers. Bueno, so muchas that gracias they a todos. make sure their energy policy, their competition Cuéntenle policy esta is in historia line a with what we sus need. formuladores de And política para que investors, aseguren que las políticas de do los you have a países, la solution? política Is there any way to energética, put se this? estén alineadas con lo que Okay. nosotros necesitamos. On Y to our este next será session. el Thank you negocio so del much for siglo, joining no us hay otra today. manera de decirlo. And Vamos a la now próxima we're going sesión. to Gracias por have estar con nosotros. a short Y ahora interview. tendremos Please. una entrevista rapidita.